La hora 19:35, el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, de ser un drama como se lo planteó al principio tras un referéndum que así lo decidió, se está convirtiendo en un sainete de final imprevisible. Una vez más, la Cámara le rechazó, el Parlamento británico le rechazó a Theresa May una nueva propuesta de salida, lo que probablemente en otras épocas hubiera terminado de sellar el destino del gobierno de Theresa May, pero por el momento todavía sigue ocupando su sillón. Está en línea la analista política internacional Raquel Pozzi. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy amable. Encantado de saludarte. Bueno, a ver, igualmente. Se ha quedado ya, Theresa May no tiene salida y probablemente tampoco tiene salida la posibilidad del Brexit, ¿no? Y ahora, ¿qué pueden intentar? Bueno, primero la primera parte de lo de Theresa May es aferrarse a un sillón directamente que ya se lo están disputando dentro del grupo de los conservadores, ¿no? Donde hay una cantidad importante de sucesores, porque evidentemente esto ha jugado en contra de esta, o mejor dicho, a favor de la descapitalización política de los Tories dentro del Parlamento británico. O sea, la limaron un poco, digamos, desde adentro. Exactamente, bueno, pues todas las propuestas que ha presentado se ha plantado primero en una propuesta de un Brexit duro, después en un Brexit blando, es decir, habían en definitiva 8 propuestas, de las cuales ninguna de las que presentó Theresa May fueron aceptadas, porque todas en definitiva tenían algunos de los riesgos, ¿no? El Brexit ha perdido ya su cuarto round, porque fue ayer, creo ayer o antes de ayer, que estuvieron reunidos nuevamente para ver hacia dónde partían, y redujeron de las 8 opciones, que son hasta complicadas de leerlas, porque aquí se juegan cuestiones, no solamente cuestiones económicas, sino la situación de Irlanda del Norte y la frontera con la República de Irlanda, ¿no? Entonces, de los 4, los 3 más viables, los 3 planes que se tienen como opción es el Plan Noruega. No sé si lo han intentado o lo han tocado el tema en el programa, Ricardo. Si querés, después lo planteamos. Sí, es interesante que después lo repasemos, porque, digamos, la opción noruega fue la que en su momento, digamos, creo que fue el único caso que se dio, ¿no? Si no me equivoco, y exitoso por otra parte el modelo que impuso Noruega. Claro, en Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, ¿no? Esos son los países que están en un mercado común europeo de libre comercio. Esta sería una de las opciones muy viables, que mantendrían de alguna manera intactas algunas de los sectores de las políticas económicas, pero el Reino Unido, en el caso de utilizar este plan, el Plan Noruega, abandonaría sí o sí la institución política, es decir, la banca que tiene dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Claro, ya deja de tener voz y voto, digamos. Exactamente, el voz y voto del eurodiputado británico en Bruselas, que en mayo son las elecciones, y es justamente con esto lo que está jugando también Theresa May y de alguna manera el Reino Unido. Siguiendo con el Plan Noruega, sí también abandonaría algunas políticas como son las agrarias y la pesquera. Bueno, eso sería a grandes rasgos un plan que se mantiene, que es interesante para, digamos, para el momento que se armó con Noruega, Islandia y los otros estados que se habían nombrado, ¿no? Después está el otro plan, en la Unión Aduanera, que es lo que se denomina como el mal menor, pero aquí está lo que es la salvaguarda irlandesa o el backstop. Es difícil y a la vez no tan difícil. La vamos a tratar de hacerlo más fácil. Esta la practica Turquía, con la Unión Europea tiene este tipo de unión, ¿no? Y como lo dice, es unión aduanera, o sea que el Reino Unido mantendría ciertas reglas arancelarias, pero de la Unión Europea, es decir, tiene que estar supeditado a las medidas que establezca arancelarias la Unión Europea. En el caso que Gran Bretaña, o el Reino Unido, mejor dicho, el Reino Unido quisiera comercializar con otros estados, con terceros,
no podría hacerlo fácilmente porque no le posibilita ese plan generar, por ejemplo, la baja de ciertos aranceles para mejorar la comercialización, las relaciones comerciales con otros países. Ahora, si la Unión Europea comercializa con otros países, lamentablemente el Reino Unido debe estar detrás de ese lineamiento. Por eso, si bien es el mal menor, no es el más querido por el caso de Theresa May. Y después está el tema de esta unión aduanera, el problema de Irlanda, porque de la manera en la cual está conformado ahora, Irlanda del Norte está dentro, tanto Irlanda del Norte como la República de Irlanda están dentro de lo que es la Unión Europea y la Unión Aduanera. Ahora, en el caso de que se hiciese este backstop, sería muy engorroso por el tema de generar un límite o una frontera física realmente, que es la que no hay en la actualidad. Hola, ¿me estás escuchando, Raquel? Me parece que se nos cortó el contacto. Intentamos recuperarlo. Hola, Raquel, ¿me escuchás allí? Ahora sí. Sí, tuvimos un cortecito. No, estábamos hablando de las dos Irlandas. Claro, en el caso de Irlanda, esto generaría un gran problema si las dos Irlandas tuvieran que estar dentro de esta unión aduanera, porque tendrían ahí que, establecer ciertos límites que en ese momento no los tienen. O sea, por más que estén divididos, hay una libre circulación. Por eso no quieren este tipo de soluciones. Es el mal menor, pero no es el más aceptado dentro del Parlamento británico, ¿no? Y además no es aceptado, ¿por qué? Porque hay algo importante, esto que hablábamos, la salvaguarda irlandesa o el backstop. Si esto se mantendría así como a largo plazo hasta el 2020. Y después del 2020 veremos. No sé si se entiende. Sí. Entonces, los británicos dicen, no podemos dejar que los europeos terminen por definir una situación que les traería muchos problemas, que en su momento lo resolvieron cuando dentro de Irlanda del Norte hubo esa guerra tan seguida, ese conflicto de 1968 que terminó recién en el 98, es decir, generaría o supuraría nuevamente conflictos que no quieren volver a reflotar. Por eso no quieren ese tipo de frontera dura, perdón. Ahora, Raquel, hay dos cosas que me parece que desde el principio no han estado claras en esto del Brexit, ¿no? O sea, quienes impulsaron la medida del Brexit, respaldaron la salida de la Unión Europea, nunca explicaron cuáles eran las ventajas de irse de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, el segundo punto, es que nadie explicó hasta ahora cuáles son los costos de irse de la Unión Europea, ¿no? La única manera de entenderlo, y para que no agobiar al oyente, en el momento que se estableció esto del Brexit, tenía que ver netamente por cuestiones políticas. Eso creo que todo el mundo lo ve de esa manera, ¿no? En el 2016, existía una ciertas promesas de que se iba a llevar adelante el Brexit, porque la cuestión de las corrientes inmigratorias que en ese momento asolaban y todavía siguen gestionándose desde el Mediterráneo hacia Europa, de allí hacia Gran Bretaña, en definitiva se dejaron llevar, y sobre todo David Cameron se dejó llevar por esa sensibilidad social, ¿no? A partir de allí empezó todo, pero si uno observa la diferencia que hubo de votos a favor del Brexit y votos de permanecerse dentro de la Unión Europea, son irrisorios, muy poco. Es cierto. De 17 millones a 16 millones hay una diferencia muy acotada, y con un alto porcentaje dentro de lo que ellos determinan. Ahora, la salida del Brexit tiene tremendas cantidades de de impactos, ¿no? De impactos negativos.
porque todo el sistema financiero, o una gran parte del sistema financiero de los bancos, están en Gran Bretaña, ¿no? Y lo que se pierde es, en definitiva, la confianza, de hecho de la inversión privada, el ahorro, la demanda generalizada. Es decir, hay un montón de costos que se va a llevar por delante este Brexit, y que en definitiva, para el político en ese momento, para David Cameron, era más importante la sensibilidad social que pensar lo que supondría llevarse por delante todo un sistema financiero que había que replantearlo, y todo un sistema también ahora, comercial. Que da la sensación de que se dejaron llevar por un impulso medio populista, para decirlo en términos muy de por acá, ¿no? Bueno, como parecería como los nacionalismos que se han gestionado en España, ¿no? Que también cuando toman medidas de independentista no tuvieron en cuenta, en el caso, en este momento no está saliendo el nombre, me vas a ayudar, Ricardo, no tuvieron en cuenta que el peso importante para las secesiones son los bancos, son los sistemas financieros, porque si no, ¿cómo le dan valor a una moneda? En el caso del Brexit, obviamente tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido pertenece a la Unión Europea, pero no a la eurozona, por lo tanto tiene una soberanía económica con respecto a su moneda, y en este caso, el Brexit significaría que la política monetaria empezaría a tener graves problemas, sobre todo por la inyección de liquidez, que ese es importante. Si rompen acuerdos comerciales con la Unión Europea o con algunos de los países de la Unión Europea, el tema de la liquidez y del valor de la moneda empezaría a tener ciertos riesgos, ¿no? Y lo que estamos observando son que los bancos, en definitiva, podría ser, en este caso, Londres, dejar de ser esa sede financiera que en este momento lo ensalza como un sector muy importante, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones económicas, impactos económicos, más allá de los sociales y en el caso de las ciudadanías y todo eso que se ha planteado, pero los impactos más estridentes son los económicos y los financieros, por supuesto, dentro del económico, ¿no? Ahora, vos sabés que en otro plano, ¿no? Pero esto hace a la cuestión, ¿no? Hay una nota hoy en el matutino La Nación donde dice que el Brexit afecta la salud mental de 1 de cada 10 británicos, generando altos niveles de estrés. Creo que de ayer puede ser. No. De ayer o anteayer la nota. Es que en el momento de plantearlo, yo creo que estaban muy sentados en la soberbia, muchas veces digo en el plano político, nunca atentando contra la libertad de expresión de los ciudadanos, ¿no? En el plano político, a veces este tipo de decisiones muy envalentonadas, llevan a arrastrar a una sociedad que se dejó llevar en ese momento. Tenemos que ponernos en el año que se produce todo esto, ¿no? Un momento en el cual la cuestión de la inmigración y del terrorismo y del miedo de la islamofobia, porque el problema es la islamofobia, sobre todo en el Reino Unido, donde hay una gran cantidad de población musulmana, y esta confusión que existe entre el musulmán y el terrorismo, que es tremendo en Europa, donde no se logra, si bien conviven todo el tiempo, pero está latente. Bueno, hizo que en ese momento se tomara una decisión, pero totalmente alocada. Hoy, a paso de cangrejo, la idea de buscar un segundo referéndum quizás es lo que más están deseando la población, llevando el hilo de la conversación que estabas teniendo tú, Ricardo, con respecto a la salud mental de la población. Yo creo que el segundo referéndum será el que convalide de alguna manera volver a entrar, que habrá que ver qué es lo que decide la Unión Europea, quedarse dentro de la Unión Europea, o si no, aceptar lo que ellos llaman la ruptura caótica, porque si no resuelven por ninguna de las opciones que hemos nombrado, queda el Brexit sin acuerdo, y ahí sí sería un caos, y realmente un caos en todos los aspectos para el Reino Unido, ¿no? Raquel Pozzi, gracias por habernos ayudado a repasar el tema, apasionante sin duda. Un abrazo y hasta pronto.
Apasionante y muchas gracias a ti por la interlocución. Un abrazo enorme para todos por allí.